amigos, amigas, familiares. Quiero compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Y para ello quiero poder hacerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero orar un momento para que Dios pueda hablar a su vida. Señor, en esta noche, oro, Padre, por todos los que están ahora conectados, por los que se conectarán después a través de las grabaciones, Padre, por las reproducciones, Padre. Oro para que su vida pueda recibir tu palabra. Usted pueda hablar, traer esa palabra desde el cielo y llegar a sus corazones, a sus hogares y a sus familias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos nosotros aquí en nuestra nación peruana, estamos alegres, estamos, si bien es cierto, estamos en un contexto de esta pandemia, pero en medio de ello, podemos decir, también estamos de regocijo, recordando estos 199 años. Ahora, él fue proclamado por don José de San Martín, lo sabemos todos. Usted y yo, que nacieron en esta tierra, se alegran por este gran acontecimiento. En muchas naciones y en diferentes otras fechas, también los países, la gente, se alegran por este hecho de su libertad. Por eso que en este contexto yo quiero hablarles acerca de la libertad. Es decir, de una verdadera libertad. Muchos proclaman, muchos dicen, muchos hablan en los países y se celebra acerca de su libertad. En el pasaje que hemos leído, justamente Jesús va a referir a los judíos de ese tiempo, del primer siglo, y a los discípulos, a los judíos, a la gente que estaba ahí. Y se va a dirigir justamente a ellos para hablarles acerca de la libertad. Pero le estaba hablando de una verdadera libertad. Les estaba diciendo a los que estaban ahí presentes: ustedes necesitan ser libres. Y los que estaban ahí sorprendidos y le dicen a Jesús, le dice: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Los judíos ahí presentes estaban diciendo: nunca, jamás. Pero si usted recuerda, los judíos sí fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, por el imperio persa, y fueron esclavos, tuvieron un momento de tiempo, aún en ese tiempo se encontraban bajo la dominación del imperio romano. Lo que pasa es que el hombre y el ser humano no quiere reconocer muchas veces que a veces su realidad. Y pero estaba Jesús queriendo hacerles entender algo más que una esclavitud física o una dominación de algún imperio en su vida o por su nación o por la familia. Jesús estaba queriendo ir a algo más profundo, a algo más de fondo. El versículo 33 dice: le respondieron, le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les estaba hablando: ustedes necesitan ser libres. Ustedes necesitan tener la perfecta y completa libertad.
Jesús estaba mirando en ellos que ellos estaban bajo esclavitud. Pero no estaba Jesús mirando la esclavitud de ese tiempo del Imperio Romano o de la esclavitud que habían vivido en otro tiempo. Ellos estaban en ese momento estando bajo el dominio de algo, de alguien. Entonces por eso Jesús les dice, y ellos no quieren aceptar, ¿no? Ellos no quieren aceptar la realidad de esta situación. Y Jesús va a volver a insistir y va a volver a aclararles a ellos, ¿no? El versículo 34 le dice, ahí donde viene Jesús y les va a aclarar a ellos, les dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Le va a aclarar y les va a quitar esa idea equivocada que ellos tenían. Jesús estaba viendo en ellos que tienen una gran necesidad de ser libres. ¿Pero libres de qué? Del pecado. Porque se encontraban ellos esclavizados por el pecado. ¿Saben? El pecado es lo que ha hecho más daño a la gente. El pecado es lo que ha dañado más a la humanidad. Por el pecado se han visto muchas cosas atroces. Cuando el pecado esclaviza al ser humano, cuando uno se convierte esclavo del pecado, la persona prácticamente hace la voluntad del pecado. Y por ese pecado daña, por ese pecado que está siendo dominado por ese pecado, perjudica a otros, perjudica a su familia, perjudica a su matrimonio, perjudica a la gente. Y si se encuentra en niveles de gobierno, si se encuentra en niveles de autoridad, y si el pecado lo tiene esclavizado, lo transforma, y lejos de hacer justicia, va a dañar. Va a hacer injusticias, va a hacer cosas terribles, atroces, que en nada va a beneficiar a las personas que están bajo su dirección. Ahora, yo quiero contarte una anécdota de un artista pintor. Él quería, en cierta ocasión, quería hacer una pintura especial, según él. Quería, es decir, pintar a Jesús. Y quería buscar a una persona que pueda reflejar ese rostro. Pueda ver en esta persona algo que pueda reflejar acerca de Jesús. De esa humildad, de esa mansedumbre, de ese amor. Entonces dice, empieza a buscar y encuentra a la persona. Y dibuja a esta persona. Y realmente fue un éxito. Más adelante, posteriormente, en el tiempo más adelante, dice que él quiere hacer el dibujo de Judas. Y busca las personas aquí y allá y encuentra nuevamente a esta persona y lo trae a su sala donde él iba a pintar. Y bueno, era la persona ideal. Y al final, esta persona que estaba representando a Judas, le dice, yo hace tiempo atrás estuve en este lugar, cuando tú pintabas a Jesús. Y el pintor realmente se quedó sorprendido. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado era esto, que su vida, cuando representó a Jesús, estaba bien con Dios. El pecado no lo dominaba. No era esclavo del pecado. Vivía conforme a la palabra de Dios. Era un ejemplo. Era ejemplar. Pero pasó un tiempo, se descuidó y dejó que el pecado pueda entrar nuevamente a su vida. Y comenzó nuevamente
a dominarlo, a esclavizarlo, a dañarlo, a tal punto que no solo afectó las áreas de su vida, de su hogar y familia, sino que también aún su propio rostro, su propia expresión. ¿Cómo es que puede cambiar tanto el pecado? El pecado esclaviza y daña. El pecado destruye. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios, cuántos hogares, cuántos hijos, cuántas generaciones han sido destruidas por el pecado? El pecado tiene diferentes formas. El pecado en la forma de la violencia, el pecado en la forma de la droga, del alcohol. Es triste ver a algunos cuando han sido esclavizados por el alcohol. Y tiene sus diferentes formas. El objetivo del pecado es dañar. Te cuento una anécdota más. Es una anécdota, una leyenda árabe. Dice que, cuenta esta leyenda que en cierta ocasión, dice que llega a la casa o al lugar de un molinero y un camello. Y este camello, dice, cierto día entra, su cabeza mete al cuarto o a la tienda donde este árabe, este molinero, estaba descansando, durmiendo. Mete su cabeza y le dice al molinero: déjame tener al menos siquiera mis narices dentro del cuarto. Afuera hace mucho frío. Y este molinero se conmovió, le dijo: está bien. Y todos los días así. Y hasta que cierto día se da cuenta que este camello había ingresado a su cuarto. Todo su cuerpo estaba dentro. Y este molinero, pues dice, se sintió incómodo y algo molesto y dijo: aquí no podemos alcanzar los dos. Es muy chico esta tienda, es muy chico este cuarto. Y el camello, dice la leyenda, que le dijo: bueno, yo estoy aquí muy cómodo, así que si tú no estás cómodo te puedes ir, pero yo de aquí no me muevo. De la misma manera como este camello, es el pecado. El pecado está buscando y busca a un lugarcito pequeño dentro del corazón del ser humano, dentro del corazón de la persona, aunque sea un lugarcito pequeño. Pero cuando se le da cabida y se le da un lugarcito, un pecadito, algo pequeño, algo insignificante, ¿qué va a ser tan malo esto? Pero cuando se le da un lugarcito, este pecado no solo quedará ese lugarcito, sino que entrará con todo y tomará el dominio de tu corazón, y tomará el dominio de la persona, y tomará el dominio del ser humano, y lo controlará y lo esclavizará, y no quedará salir. No quedará salir este pecado del ser humano. Muchas veces he escuchado personas donde han dicho: yo ahora me encuentro esclavizado de la droga. Yo no quise estar esclavizado, quiero ser libre, pero no puedo. Solamente probé, un amigo me dijo: prueba, solamente para que te olvides de este problema que tienes, nada más, y punto, y ahí lo dejas. Solamente por hoy día. Ese solamente por hoy día se convirtió en un consumir por siempre. El pecado es terrible. El pecado quiere destruir tu hogar. El pecado quiere destruir tu familia. El pecado no tiene compasión. Él ha venido para destruir. Y es por eso que, y lo peor es que a veces las personas no quieren darse cuenta. La gente no quiere abrir sus ojos.
Tu hogar está siendo destruido. Está a punto de repente a separarse, hasta a punto de divorciarse. ¿Quién es lo que lleva a todas estas cosas? Problemas, violencia, infidelidades y muchas otras cosas, y destruye al ser humano. Por eso que Jesús les estaba ahí diciendo a la gente, hablando ahí a los discípulos, a los judíos y a todos los que ahí estaban presentes, para que puedan entender y darse cuenta. Le está diciendo, necesita usted ser libres. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te estás conduciendo como persona, como esposo, como padre de familia, como hijo, como trabajador? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que en tu vida, dentro de ti, está el pecado? ¿O estás libre del pecado? De repente has empezado a darle un pequeño espacio. Quiero decirte que tenemos que reflexionar. Dios, ¿qué es lo que hizo a nuestros primeros padres perder su bendición? ¿Qué es lo que hizo a Adán y Eva salir después de tener todo a no tener nada y empezar a sudar la gota de sudor, trabajar con espinos, con dificultades, después de haber tenido todo? El pecado. Dios no ha creado el pecado. El pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Saben? A veces el ser humano no quiere acercarse a la palabra de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús le dio la respuesta. Jesús les dio la salida. Jesús les dijo en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos tener de repente una libertad política, somos libres, estamos en un país democrático, podemos tener libertad social, cultural, generar sus propias costumbres, como lo tenían frente ahí los judíos de ese tiempo. Pero a pesar de eso, el ser humano puede vivir una vida de esclavitud, bajo el dominio del pecado. Y Jesús estaba invitándole, y es lo que Jesús te invita en esta noche, para que reflexionemos, para que tú y yo meditemos y podamos examinarnos y podamos mirar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Aún un sentimiento, por muy pequeño que sea, un sentimiento negativo, malo, de repente, o de odio, o de rencor, o de muchas otras cosas, pueden dañar nuestro hogar, pueden dañar nuestra familia. Y a veces a tal punto hay personas que han sido dominados por sentimientos tan fuertes, dañinos, que a veces hacen planes para matar, para vengarse. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios les estaba diciendo, ustedes tienen la necesidad, necesitan ser libres. Y realmente eso es cierto, porque la gente a veces, ¿saben?, quiere ser libre de aquellas acciones que de repente lo están matando, lo están dañando. Quiere ser libre de repente del alcohol o la droga. Quiere ser libre de repente de su mal carácter. Quiere ser libre de repente de aquellas cosas que lo están destruyendo, pero no puede. Jesús sabía
y entiende, aún en la actualidad, entiende que hay cosas que nosotros no podemos hacernos por nosotros mismos, hacernos libre, porque a veces es tan fuerte, es tan grande el dominio que ejerce sobre la vida del ser humano que no podemos. Jesús dijo ahí: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé, amigo, hermano, hermana, ¿de qué tienes necesidad de ser libres? ¿De qué tienes necesidad de cambiar? El pecado destruye, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, nos hace libres. Yo quiero invitarte a que tú medites, a que tú pienses, te analices. ¿Cómo estás? Tu corazón, ¿quién está en tu corazón? ¿Está Jesús? O de repente también a veces creemos en Dios, creemos en Jesús como nuestro Salvador de repente, pero sin embargo Jesús no está gobernando nuestra vida, no está dirigiendo nuestro ser, y a veces se ha dejado que entre en el corazón el pecado. Se ha dejado, se ha descuidado de repente a que el pecado poco a poco entre, así como la anécdota del camello, así de repente algo pequeño, algo simple, algo que no tiene importancia, y lo dejamos ahí, y poco a poco eso va a ir tomando cuerpo y dominio. Pero sin embargo, Jesús, Dios nos dice en su palabra: si el Hijo del Hombre os libertare, entonces vas a ser verdaderamente libre. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú no estés bajo el dominio ni bajo la influencia del pecado, o pensamientos pecaminosos, o imágenes pecaminosas, o sentimientos dañinos. Dios quiere Él quiere gobernar tu vida. Si no puedes hacerte libre de ello, Él te invita y te dice: yo puedo hacerte libre. Yo puedo libertar, romper las cadenas del pecado que te están dominando, de aquello que te está mortificando, que está trayendo opresión, está dañando no solo a tu vida, sino también a los demás. O de repente a tus hijos, o de repente al prójimo. En Jesús y en su palabra son las cosas, la clave para que nosotros seamos libres y nos mantengamos en libertad. Jesús les dijo a los judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dos cosas: la palabra de Dios y Jesucristo es lo que nos va a traer libertad. Su palabra es lo que va a hacer que nuestra vida se mantenga en aquello. A veces algunos, llegó el momento donde recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le pidieron perdón de sus pecados. Jesús entró y los hizo libres. Pero después se descuidaron. Se descuidaron de la palabra de Dios. Se descuidaron de leer. Y Jesús le estaba diciendo a ellos: si ustedes permanecen en mí, serán mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, ¿dónde está esa verdad? Está en Jesús, está en Dios, está en su palabra. De ahí la importancia, amigo, amiga, hermano, hermana, la lectura de la palabra de Dios te trae libertad.
te da las fuerzas para mantenerte en la libertad que Cristo te dio. Necesitas tú acercarte a la palabra. Necesitas dar tu tiempo para leer de la palabra de Dios. Necesitas tener tu Biblia. Quieres mantenerte en esa libertad. No quieres ser dominado por el pecado. No quieres que el pecado domine tu vida e influencie negativamente en tu hogar, en tu matrimonio, en todos tus planes y proyectos. Quieres caminar en la luz de Dios, la palabra de Él, la Biblia. Acércate, busca un tiempo, lee. Hay tiempo, sí se puede. Si te esfuerzas, te disciplinas, vas a poder. La palabra de Dios es lo mejor para que tu espíritu se alimente, se fortalezca y se mantenga tu vida en libertad. Estarás tan fuerte, estarás tan poderoso que ningún pecado va a dominarte, a someterte. La palabra de Dios y Cristo en tu vida te harán fuertes. Te mantendrás libre en la libertad que Cristo te dio. Así que yo te animo, amigo, hermano, hermana. Si tienes ahí algo que te está mortificando, alguna forma, algún pecado, acércate a Cristo. Si todavía no le has abierto tu corazón a Jesús, ábrele tu corazón. Él entrará. Si el Hijo libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. Para que puedas disfrutar de la vida que Él te da. Para que puedas disfrutar en tu hogar, en tu familia, con tus hijos y tu descendencia. Y siempre no te olvides de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Yo te voy a invitar que ahí donde están, inclinen su rostro. Quiero que podamos hacer una oración. Podamos hacerlo juntos. Una oración para acercarnos a Dios. Una oración que le pide perdón a Dios por nuestros pecados. Y si todavía no le has aceptado a Jesús en tu corazón, es tu oportunidad. Ahí donde está. Vamos a orar. Puedas repetir esta oración y hacerlo parte de ti, amigo, hermana, hermana. Dile ahí: amado Dios, estoy contento porque me has hecho entender, me has hecho ver acerca del pecado. Y yo en esta noche no quiero que el pecado domine mi vida. No quiero que el pecado dañe mi hogar, mi familia. No quiero que el pecado me destruya. Perdóname. Puedes decirle ahí: perdóname, oh Dios, por cada pecado que he cometido. Tú sabes ahí, amigo, cuál es el pecado. Menciónale a Dios. Menciónale tu pecado. Perdóname, oh Dios, dile. Perdóname este pecado que he cometido. Esta falta que he cometido ante ti, oh Dios, y para mi familia también. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre, Jesús, y todo pecado me sea limpiado. Trae libertad a mi vida, dile. Trae libertad, rompe las cadenas de pecado que me oprime, que me destruye. Ahora mismo, dile: Señor, necesito ser libre. Toma mi vida, dile. Quiero mantenerme en libertad. Quiero mantenerme en esa libertad que usted me da en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, dile. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.